5, versículo 14 al 17, le vamos a dar lectura. Dice la bendita palabra de Dios, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Padre, para poder discernir tu palabra, Señor, para poder entenderla, para poder entender tu voluntad para cada vida, Señor. Padre, ayúdanos esta mañana, Señor. Tu Espíritu Santo ministre a cada persona que hoy ha venido, Señor. Y aún ministre a aquellas que van a escuchar esta grabación, Señor, que pues tú seas tratando con ellas, que tú seas hablándole e identificando a cada persona, Señor, por su nombre, en qué situación espiritual está. Padre, ayúdanos esta mañana y quita todo estorbo de mi mente y de mi corazón, Señor, y que tu palabra cumpla con el propósito por lo cual tú la estás enviando esta mañana. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Pues vemos este mensaje de parte de Pablo a la iglesia de Éfeso, y este es el llamado de Dios a través del apóstol Pablo para todo aquel que se dice y que quiere conocer de Dios. Y es un poco fuerte el mensaje que les está mandando, es un poco duro porque la palabra de Dios es fuerte, es dura. Y aquí les está diciendo que muchos duermen en las iglesias, en las congregaciones. Muchos duermen. Y no dormir físicamente, sino espiritualmente. Muchos están acomodados, muchos pasivos ahí, sin ser esa luz que alumbra a los demás. Cuando la vida del creyente, hermano y hermana que me escuchas, debería ser ese sermón predicado a cada día a los demás. La vida del creyente debería ser ese sermón dicho a cada persona, denunciando las tinieblas que lo rodean y haciendo esa invitación a que se vuelvan a Dios. Aquellos que están durmiendo, aquellos que están muertos espiritualmente hablando. Y les dice una cosa: si responden al llamado, los va a alumbrar Cristo. Había un predicador que en cierto lugar estaba predicando y estaba hablando muy bonito. Estaba hablando de la obra de Dios, estaba hablando de cómo debería ser la vida del cristiano. Y en eso se levanta una persona de los que estaban escuchando, una persona que era tan cercana a este predicador, era tan cercana que lo conocía, cómo vivía, lo conocía, lo que hacía, le conocía toda su vida. Y le dice: pastor, un momento. Dice: sus obras, sus hechos, su testimonio, dice, habla tan fuerte, habla tan alto, que no me dejan escuchar sus palabras. O sea, le estaba reprochando su actitud. Como pudiera ser algún familiar tuyo, algún vecino tuyo, algún conocido tuyo, que a lo mejor el testimonio, las obras hablan más que las 1000 palabras que tú le estuvieras diciendo. Y el apóstol Pablo sabía de esto, sabía del peligro que había en esta iglesia de Éfeso, y por eso le decía: mira, anda con diligencia, anda con cuidado, ve cómo andas, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque sabía el apóstol Pablo que las tinieblas son símbolo no solamente de oscuridad en la vida, sino también del pecado que pudiera estar teniendo esta vida, ¿sí? Sino también esas tinieblas pudiera ser una ignorancia de la voluntad de Dios y una necedad a la luz de la palabra. La luz es símbolo no solo de santidad, sino también de sabiduría, de conocimiento de parte de Dios. Y esta palabra andar es una palabra clave en esta carta a los Efesios. Esta palabra se menciona 7 veces para describir las actividades diarias de una persona, las actividades de una vida de estos que se congregaban en Éfeso.
Andar como sabios es vivir a la luz de la palabra de Dios. Andar como necios es tener conducta de este mundo, es tener conducta de hombres mundanos que no obedecen a Dios. ¿Sí? Y en el versículo 16 dice: aprovechar el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar el tiempo es rescatar las oportunidades de cada día para predicar, para hablar, para vivir en santidad, para servir, para ayudar a tu prójimo, ayudar a tu comunidad, dar inclusive de tus bienes materiales, si es necesario. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estemos conscientes del tiempo que vivimos. Mira a tu alrededor lo que está pasando, a lo mejor con tu familia, lo que está pasando en tu colonia, en tu calle, la maldad, cómo está aumentando. A cada día escuchas que hoy asaltaron a fulano, a cada día escuchas que a lo mejor sucedió un asesinato en tal colonia, o allí en tu calle. A tal día estás mirando que a lo mejor tu vecina, tu conocido, tu primo, tu familiar se está divorciando por la infidelidad que hubo de parte de su pareja, hombre o mujer. Y esto está sucediendo a tu alrededor. Esa falta de amor en los padres hacia los hijos, de las madres hacia los hijos, cuando no hay la atención debida, cuando no te estás dando por ellos. Y el apóstol Pablo decía, aprovecha bien el tiempo, los días son malos. Y esto lo ves a cada momento. Ves a cada momento cómo a lo mejor te vas enterando que en la escuela donde va tu hijo o tu hija ya están ofreciendo la droga, ahí en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria ni se diga. Ves a los jovencitos entregados al vicio. Ya el que tengan un familiar alcohólico ya no es nada nuevo. Eso es algo normal ya en las familias. Pero hoy ves jovencitos de 13, de 14 años. Ahí asómate ahí a tu colonia, date una vuelta en las tardecitas, noches, ve cómo los jovencitos de 13, 14 años ya andan alcoholizados o drogados. ¿Sí? Y el apóstol Pablo veía los tiempos. Aprovecha bien el tiempo. ¿Qué estás haciendo tú al mirar todo esto? ¿Qué estás esperando? No, es que mi familia está guardada. Pues ojalá, hermano y hermana, porque el tiempo es tan difícil. La situación que se está viviendo en la sociedad es tan complicada. Y el apóstol Pablo les decía, por tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No entender la voluntad de Dios es ser insensatos. Esto es muy importante entender, debido al poco tiempo que nos queda, al poco tiempo que queda, ¿sí? Y a la abundante maldad que está proliferando por cualquier lugar, por todos los lugares, ¿sí? Podríamos entender mal la voluntad del Señor, los que estamos aquí. Sí, si lo pudieras entender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir a predicar, tengo que hacer esto. No, lo primero que tienes que hacer es volver tu corazón a Dios. El activismo nada te va a llevar. Puede ser muy activo aquí en la iglesia, pero si no vuelves tu corazón completamente a Dios, de nada va a servir ni a tu familia, ni a la iglesia, mucho menos a Dios. ¿Sí? Entonces, pues vemos realmente lo que demanda de nosotros es entender su voluntad, es vivir conforme a su voluntad de Él. ¿Y qué es eso? Es ser apartado de este mundo. Entonces me voy a ir de aquí. No. Es vivir apartado para la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie va a ver a Dios. ¿Sí? Hoy quiero hablarte de un tema, pues que está muy presente aquí en la iglesia. 6 personas diferentes que hoy se encuentran aquí. Puede ser tú, puedo ser yo. El detalle es de que te identifiques con una de ellas. ¿En qué situación estás?
Hoy hablaremos de estas 6 personas diferentes que hoy se encuentran aquí y que están buscando a Dios, pero que tristemente la gran mayoría no ha entendido la voluntad de Dios. Pero esperamos que hoy tú seas sincero con Dios y sobre todo contigo mismo, porque nosotros pues, nos puedes engañar, nos puedes dar el avión y todo, pero si tú no eres sincero contigo y con Dios, porque el único que conoce tu corazón, que conoce tu vida, es Dios y tú mismo. Tú mismo sabes cómo estás, ¿sí? Entonces, ¿con qué propósito te voy a hablar de esto? Bueno, el propósito es para que hagas a un lado aquello que te está estorbando y pongas aquello que te hace falta en tu vida, ¿sí? Ese es el propósito principal. Pongas eso que te hace falta, ¿sí? Entiendas cuál es la voluntad de Dios. Antes de entrar al tema te voy a leer otra cita, Primera de Corintios 3, versículo 18 al 20. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, también son palabras del apóstol Pablo. Y dice, nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, es que yo ya lo sé todo, es que hágase ignorante, dice, para que llegue a ser sabio. O sea, te dice el mal, pero también te dice el remedio. El 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Fíjate cuánta sabiduría en la palabra de Dios. En la vida cristiana, como en cualquier vida, hay siempre el peligro de que te autoengañes, de que se autoengañe la gente. No es que yo soy muy bueno, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, ¿no? Dice el apóstol Pablo, el mejor remedio para esto es que pues te hagas ignorante para aprender cada día más de Dios, ¿sí? Porque el hombre no puede encontrar a Dios por su sabiduría, por tu mucho conocimiento, por tu mucha preparación, no vas a poder encontrar a Dios. Y tú lo puedes ver con los grandes pensadores de este siglo, de siglos atrás, con los grandes científicos, con los grandes escritores. El hecho de que tengan mucha sabiduría no los lleva a ser buenos cristianos o buenos hijos de Dios. A lo mejor descansan en que todos son hijos de Dios. No. Somos creados por Dios. Todos somos creados por Dios. Aún hasta el animalito que tú ves en la calle es creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijo es aquel que hace su voluntad, dice la Escritura. Así lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, el Señor conoce los pensamientos de cada uno, de aquellos que se dicen grandes en este mundo, pero que al final terminan su vida vacía, ¿sí? Que al final son vanos, poco provechosos para los demás y siempre están pensando en ellos. Pues ojalá tú seas sincero esta mañana. Nadie se engaña a sí mismo, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la primera persona que se encuentra aquí en este lugar, ¿sí? Y ojalá y pongas atención para que te vayas identificando con alguna de ellas. Efesios 5, versículo 14. La primera persona que se encuentra en este lugar es una persona dormida espiritualmente. Mas sin embargo, esta mañana el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, te dice a ti que estás dormido: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es la condición de esta persona? ¿Cuál es su situación? Bueno, esta persona que está dormida espiritualmente, mira, una de sus características es que no le interesa la voluntad de Dios, no le interesa conocer qué es lo que tiene Dios preparado para su vida, ¿sí?
no tiene interés en conocer más allá de su salvación. No. ¿Por qué? Porque su conciencia está bien dormida, pero se encuentra aquí, ¿sí? Esta persona puede estar llena de pretextos, puede tener muchas justificaciones a sí mismo. Pero además, después de que está escuchando el mensaje aquí, hoy, en la semana va a ser el mismo. Va a mentir allá afuera. Si es posible, puede robar. Si es posible, puede tener problemas con la gente. O sea, no está en paz con Dios ni consigo mismo. Pero además, le gusta congregarse. Porque hoy pudiera estar aquí. O pudiera estar en una misa. Pudiera estar en un templo mormón. Pudiera estar en el salón del reino. ¿Y a qué van a esos lugares? A hacer todo lo que se hace ahí. Cantan, oran, ¿sí? Hace lo que ve en esos lugares, pero no entiende muchas veces por qué lo está haciendo o por qué lo hacen. Su alma puede pasar toda la vida así y no despertar, y se justifica diciendo: aquí todos son iguales que yo, ¿sí? Aquí todos son los mismos. Hay esa hipocresía, hay eso que hay allá afuera. Esa es la justificación de muchos. Si Dios lo llamara hoy, se va a perder esa persona. Y esta es la persona que espiritualmente está bien dormida. Pero pudiera estar otra persona interesada aquí también. A este le podemos llamar el interesado. Y ese lo vemos en Lucas 19. Fíjate, en Lucas 19, esta persona que está interesada en buscar de Dios. Lucas 19, versículo 23. Perdón, Lucas 19, 2 y 3. Fíjate. Aquí vemos cómo Jesús iba entrando a Jericó, a esta ciudad. Pero sucedió que cuando iba entrando, el versículo 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, tenía mucho dinero, este hombre, fíjate, procuraba ver quién era Jesús. Estaba esa inquietud, pero dice, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tomamos este ejemplo porque hay muchas personas que se interesan por el camino de Dios, ¿sí? Que se interesan en conocer de Jesús. Muchos por una curiosidad. Tenía una curiosidad de ver quién era Jesús, ¿sí? ¿Quién era Jesús? Bueno, hay mucha gente que se interesa por lo que tú quieras y mandes. Hay curiosidad de conocer a Jesús. Hay curiosidad o a veces hay necesidad. Hay necesidad en esa persona de conocer de Jesús. Pudiera ser una enfermedad por la cual estás atravesando. Pudiera ser una crisis emocional, una crisis económica, una depresión que tuvieras ahí, ¿sí? O pudiera ser que simplemente alguien te invitó. Alguien los invita a una reunión y tú ves que esa persona que te invitó ha hecho cambios en su vida. Ha cambiado, se ha vuelto a lo mejor a su familia, y ese es a lo mejor el interés que tú tienes. Pero hay un interés genuino ¿en qué? En conocer de Dios, ¿sí? Has escuchado a lo mejor palabra de Dios en otro lugar, has escuchado palabra por algún conocido, o has estado viniendo frecuentemente en los últimos meses a este lugar, pero al escuchar la palabra piensas que pues es muy radical o es exagerado. Y eso te impide a que tú pagues el precio
ese precio que Dios te está demandando, que Jesús te está demandando. Entonces, si hoy, fíjate bien, si hoy el Señor Jesús te llamara a cuenta, te quedas en el interés. Sí te interesa, sí te gusta conocer de Dios, pero no estás dispuesto a pagar el precio, ¿verdad? Y ahí está, ese interés. Bueno, esta es la segunda persona que se encuentra en este lugar. Pero hay otra, Lucas 18, 18. ¿Sí? Este no está dormido, este no está interesado, este ya está despierto, ya despertó, fíjate, su condición es diferente. Versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, fíjate, qué palabras, ¿sí? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este ya está interesado, este ya está despierto, ya alcanzó a identificar al maestro, ya alcanzó a identificar a Cristo, porque inclusive le dice, maestro bueno, ¿sí? O sea, ya sabe quién es Cristo. Este ya se dio cuenta que necesita ser salvo. Ya su alma está reclamando esa paz, esa tranquilidad. Sabe que no, esta vida es pasajera, que no vamos a ser eternos en esta tierra. Sabe que hay otra vida. Y por eso está bien despierto a lo eterno. Está bien despierto a lo espiritual. Este sabe que el bien y el mal es real. Está muy presente en su vida. Ahí está. Está muy presente en su conciencia. Y muchas veces este tipo de personas busca ayuda, busca consejería. Se siente inquieto. Necesita ese consuelo para su alma. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Este ya abandonó pecados escandalosos. No, ya no fuma, ya no toma, ya no se droga, ya no es infiel a su mujer. ¿Sí? Esos pecados quedaron atrás. Pero hay esas inquietudes, esos pecados internos que no lo dejan. ¿Sí? Y además, pues él quiere heredar la vida, pero no quiere a costa del precio que Dios demanda, que la Escritura te dice, sino quiere que ese pago pues sea algo sencillo, porque le dice, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate, ¿qué haré? ¿Sí? Quiere saber cómo ser salvo, pero siempre y cuando no sea difícil lo que le demande Dios, siempre y cuando no sea difícil aquello que hay que hacer. Arrepentirse, ay, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si ya dejé el pecado escandaloso, ya no robo, ya no miento, ¿sí? Ya soy bueno. Muchos así lo dicen, ¿eh? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Sí? ¿Ya restituiste? ¿Ya le pediste perdón a tu esposa por aquellos años que fuiste infiel? ¿Ya le pediste perdón a tus padres, a lo mejor por no ser ese hijo que debiste haber sido? ¿Sí? ¿Ya devolviste a lo mejor aquello que de vez en cuando te robabas de tu trabajo? ¿A poco se tiene que hacer? Pues la Escritura te manda a que restituyas al agraviado. Y cuando el Espíritu de Dios viene y te despierta, lo que tengas que hacer pasa a segundo término, porque Dios te da esa fuerza, ese impulso para que lo hagas. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, ¿sí? ¿Qué tienes que devolver ahí lo haces? Y no te cuesta, sea a costa de cualquier cosa, ¿sí? Y eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Qué debo de hacer? Pues hacer estas cosas, dejar cosas materiales que te impiden congregarte, que te impiden buscar de Dios, que te impiden encontrar a Dios, ¿sí? Cosas materiales
materiales a lo mejor que te están quitando esa paz, esa tranquilidad, ese trabajo que tú sabes que a lo mejor a Dios no le agrada, pero que pues tú te aferras a él. A lo mejor te impide congregarte ese trabajo, a lo mejor te impide buscar de Dios, mas sin embargo tú te aferras a él porque no has confiado en Dios. Dios dice que busques primero el reino de los cielos y su justicia, y un trabajo decente, un trabajo adecuado, Dios te lo da. O esa relación con esa novia o con esa pareja que a lo mejor no has querido formalizar y que han pasado años y tu conciencia está bien tranquila, y de pronto viene la palabra y te confronta y te dice, si a esta persona le hubiera dicho, ¿qué haría para heredar la vida eterna? Y el Señor le hubiera dicho, deja a esa persona, como se lo dijo a aquella mujer cuando estaba en el pozo de Berseba. Dice que estaba ahí en ese pozo y de pronto llega una mujer y le dice el Señor, ve y háblale a tu marido. No, Señor, yo no tengo marido. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Es cierto? 5 has tenido, 5 maridos has tenido, y con el que tienes pues no has formalizado tu relación. El Señor conoce todo, ¿sí? Y a lo mejor pues a ti no si tú tienes esa relación y el Señor te dice, déjalo, pues no, lo que quería era una receta práctica, una receta sencilla, una oración mágica. A lo mejor, a mí dime que acepte a Jesús y lo acepto, ¿sí? Pero no me hables de arrepentirme, no me hables de dejar nada, ¿sí? A mí dime qué es lo que tengo que hacer, así algo práctico, sencillo, pero cosas complicadas no. Y esas personas abundan en las iglesias. En cualquier parte de las iglesias te las encuentras, ¿sí? Y también, si Dios lo llama, se perderá en la eternidad. ¿Por qué? Porque se quedó despierto y no dio el segundo paso, no dio ese siguiente paso que Dios le está demandando, ¿sí? Pero hay otra persona también en medio de nosotros. Hechos 2. Cuarto ejemplo que estamos mirando, Hechos 2. Hechos 2, versículo 37. Fíjate, era un grupo de personas que estaban escuchando al apóstol Pedro. Era un grupo de personas que sí querían de Dios, ¿sí? Y en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta gente al escuchar el mensaje de Dios, vino la convicción de pecado a su vida. Esta cuarta persona pudiera ser aquel que está convicto de pecado, que sabe que su vida ha ofendido a Dios, que sabe que el pecado que ha venido practicando está delante de Dios. Así les pasó a estos, ¿sí? Esta gente puso atención a lo que Pedro les estaba hablando. ¿Y sabes qué? Entraron en convicción de pecado. Entraron en esa convicción de pecado que no te deja en paz. Como a lo mejor pudiera estar pasando en algunos de ustedes que escucharon las últimas prédicas, que a lo mejor pusieron atención a la prédica pasada, ¿sí? Y hoy estás preocupado, ¿sí? Estas personas escuchan verdades y se dan cuenta que su vida para nada está dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple con la voluntad de Dios y mucho menos con la religión. No cumple con lo que le están pidiendo. Pero sí, pues sí ha escuchado grandes verdades, sí se congrega cada 8 días, y a lo mejor pega con la Biblia en la mano, y a lo mejor le gusta mucho orar, o cantar, o leer la Escritura, porque a quienes les gusta mucho leer la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Nada más los domingos. En la semana sigue practicando ese pecado que lo atrae, ese pecado que lo seduce, ¿sí? Por eso cuando escuchan lo que dice la palabra,
se les va la tranquilidad. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los descubre. Descubre su vida la palabra de Dios. ¿Sí? Esta persona necesita buscar ayuda para tomar las decisiones correctas. Esta persona necesita acercarse al hermano, a la hermana, a pedir un consejo para que le puedan ministrar, para que puedan dar ese siguiente paso. ¿Sí? Hoy en día esto está muy actual, hermanos. Ayer, platicando con unas personas allá en el Estado de México, me decían de un ejemplo que salió a colación en las redes sociales la semana pasada. A principios de semana me decía una persona que le llegó un mensaje a uno de sus nietos y le dice, ¿sabes qué? Le preguntaron, ¿de qué te vas a disfrazar este fin de semana? Bueno, pues se venía la fiesta de los difuntos este fin de semana. Y este joven contestó, yo me voy a disfrazar de cristiano este fin de semana. ¿De quién se ríe? Dice, yo me voy a disfrazar de cristiano este fin de semana. ¿Cómo de cristiano? Sí. Dice, porque en la semana hacen todo lo que nosotros hacemos y el fin de semana agarran su Biblia y se van a sus templos. Fíjate qué doloroso, ¿no? Qué terrible es este ejemplo. Qué doloroso para aquellos que amamos a Dios, que lo digan personas que conocen de Dios, ¿sí? Que conocen de la palabra de Dios. Dicen, me voy a disfrazar de cristianos. Estos agarran su Biblia el fin de semana, dice, pero en la semana son peor que nosotros. Qué triste. Qué triste. Y esta persona convicta, esta persona que está despierta a lo eterno, esta necesita esa ayuda para dar ese siguiente paso. Si no, ahí se va a quedar. Si no, se va a acomodar ahí y al rato se va a dormir esa conciencia que tienes despierta. Esa conciencia que a lo mejor se ha despertado a lo eterno y a lo mejor quieres avanzar. Pero si no buscas la ayuda adecuada, puedes quedarte en esta situación. ¿Sí? Porque mira, hay una persona más, todavía más despierta que esta. Fíjate, Hechos 10. Este es el quinto ejemplo que vamos a poner. Y esta persona le podemos poner, si tú quieres, en la persona que está ya de la convicción, fíjate bien, de la convicción que la palabra lo despertó a mirar su condición de su vida. Esta persona llegó hasta el arrepentimiento. Esta persona pudiera ser el arrepentido. Y de estos abundan también en las iglesias. El arrepentido. Y aquí a lo mejor muchos, si te no me equivoco, muchos pueden estar en esta situación. Fíjate, Hechos 10, versículo 1 y versículo 2. Fíjate, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cuáles eran sus características? Mira, este hombre era piadoso, era temeroso de Dios, ¿sí? Con toda su casa, o sea, no nada más él, había dado buen ejemplo, ha dado buena instrucción, y sobre todo dice que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, al pueblo le gustaba, dice, y oraba a Dios siempre. No, no era de los fines de semana. Dice que estaba ya arrepentido, ya el testimonio lo tenía limpio de la gente. Ya se había arrepentido, ya había pasado por las etapas atrás y oraba a Dios siempre, siempre.
Entonces, vemos a una persona intachable, una persona que delante de la gente era aprobado. Este ya se arrepintió, este no le encontrabas pecado en su vida, ¿sí? Pero ¿sabes? Si tú lees la historia, este no encontraba todavía la paz. Fíjate cómo vivía, pero todavía no había encontrado esa paz que solamente Dios te puede dar. Cornelio, este varón, este no se peleaba con cosas como muchos de nosotros. Este no se estaba ahí pensando, ¿será bueno que la mujer se ponga pantalones hoy en día? Como en muchas iglesias te lo cuestionan. ¿Será bueno ofrendar? ¿Será bueno guardar el día de reposo? No, este varón no se peleaba con nada de eso, ¿sí? Este no se peleaba porque le decían, oye hermano, ¿y si has orado? No, este oraba, dice la palabra de Dios, y oraba siempre, ¿sí? Este hacía buenas obras. Entra en comunión con la iglesia. No, no se aparta. Le gustaba entrar ahí en comunión con la iglesia. Oye, vamos a tomarnos un café, vamos a hacer, sí, vamos, órale. Veía una necesidad, que hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No necesitaba que le rogaran. Este hombre, así como lo describe la Escritura, ¿sí? No era de esos que tenía, oye, ¿sabes qué puedes hacer esto? No, veía que faltaba algo y él iba y lo hacía, ¿sí? No estaba indispuesto. Se sujetaba a los hermanos, se sujeta a los hermanos, ahí está, a los encargados de la iglesia. No menosprecia al que pone las sillas o al que barre. No se peleaba con nada de eso. No, hermanos. ¿Sí? Pues la palabra dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. ¿Sí? Se ve muy bien. A estas personas, hermano, los encuentra cualquier denominación que tú quieras, así en esa condición, y los pone de encargados, los pone de pastores, los pone de responsables de una célula, ¿sí? De cualquier denominación, así están. Yo ayer platicaba con alguno de ellos y aparentemente tú lo ves bien. Y cuando tú empiezas a escudriñar la vida, sabes que le falta algo. Cuando tú empiezas a platicar más a fondo, sabes que le falta algo a esta persona. Y fíjate, este varón del cual está hablando la Escritura, había un propósito por el cual Dios lo está mencionando, ¿sí? Dice que vio en visión, vio cómo Dios le hablaba, un ángel de Dios bajaba a su vida y le decía, mira, te falta algo en tu vida. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a ir por Pedro, ¿sí? Vas a ir y vas a escuchar lo que él tiene para ti. Sí, el mismo ángel de Dios le dijo, mira, tus limosnas han llegado hasta la presencia de Dios, tus oraciones, todo está bien, pero te falta algo, te falta lo más importante. Tienes que ir por Pedro para que él te diga. Ahora, déjame decirte que Cornelio no era del pueblo de Dios, no era judío, ¿sí? Y Pedro sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que Pedro no podía convivir con él. Tuvo que también Pedro tener una visión, y aquí es donde le dice, le baja un lienzo con todos los animales limpios e inmundos y le dice, mata y come. ¿Cuál era el mensaje que le estaba dando Dios a Pedro? ¿Sí? Bueno, el mensaje más importante de este pasaje le dice, no llames impuro lo que Dios ya le dijo. O sea, le estaba diciendo, mira,
lo que tú estás diciendo, porque él le dice, es que Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mí. ¿Por qué? Porque veía que estaba el cuerpo, que estaba el camino, que estaba el conejo, y el judío no podía comer nada de esto. No, Señor, es que ¿cómo crees? Ninguna cosa inmunda. Y Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo tienes inmundo tú. Porque estaba tratando de mostrarle que enseguida tenía que convivir con Cornelio. Que enseguida tenía que convivir con él, porque él tenía un mensaje para Cornelio, ¿sí? Entonces le dice, mañana van a venir unos hombres y vas a tener que ir con ellos. Y tuvo que hacerlo, ¿sí? Pero fíjate, tanta era la sensibilidad de Cornelio, que él no esperó solito. Él no dijo, Pedro viene directamente a hablar conmigo. No, lo que hizo, dice que juntó a toda su casa y a toda su familia, principalmente, y a sus conocidos. Y los juntó en una reunión como esta, ¿sí? Y dice que ahí llegó Pedro a ellos. Entró ahí y empezó a platicar con ellos. Ahí estaba reunido y le dice Cornelio, yo seguí las instrucciones que Dios me dio, fíjate bien, yo seguí las instrucciones que Dios me dio y ahora dice, estamos aquí delante de Dios. Y estaban delante de Pedro, mas sin embargo le dije, estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Fíjate, o sea, qué sencillez, no menospreciaba. Te digo, ya había pasado por todas las etapas, ¿sí? Entonces, ¿qué mandó Dios a Pedro hacer con esta persona? Y si tú lees esta historia, este capítulo completo, lo único que hizo Pedro es platicarle el sacrificio de Jesús. Que Jesús había pagado por todos sus pecados. Que Jesús había ya pagado su cuenta, ¿sí? En otras palabras, lo que Pedro le estaba diciendo a Cornelio, tú lo que necesitas es un encuentro personal con Dios, con Jesús, ¿sí? ¿Y qué pasó? Le dio el mensaje de salvación y enseguida dice que cayó el Espíritu Santo en todas las personas que estaban reunidas. O sea, ¿qué le faltaba a esta persona? Tener un encuentro personal con Dios. ¿Qué le falta a aquel que ya se ha arrepentido, aquel que ya está haciendo la voluntad de Dios? Le falta ese encuentro personal con Jesús, ¿sí? Poner los ojos en Cristo. ¿Qué hizo Pedro? Únicamente le narró el Evangelio, le detalló el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para que él pusiera los ojos en Jesús a través del Evangelio, ¿sí? Para que a través de eso fueran llenos del Espíritu Santo. Y enseguida, fíjate, dice ahí enseguida, bueno, al ver la actitud de la gente, al ver cómo el Espíritu Santo llenó aquella reunión, le dijo a sus colaboradores, bautícenos, o hay algo que impida para hacer esto. Y ellos no dijeron, nos vamos a esperar un tiempo para saber, vamos a ver. No, ellos estuvieron dispuestos a obedecer a Dios y enseguida dice que fueron bautizados, ¿sí? ¿Qué le faltaba a este arrepentido? Tener un encuentro personal con Jesús. A lo largo de estos años y de estos 30 y tantos años que llevamos de conocer de Dios, hemos visto a muchísima gente, jóvenes que predicaban de la palabra, varones que eran temerosos de Dios, mujeres piadosas que oraban, pero preciosos, hermanos. Pero les faltó una cosa. Nunca tuvieron ese encuentro personal con Dios. Y hoy preguntan de dónde eran. Hoy preguntan. Hoy mucha gente de esas, y de veras, hombres que se paraban así a predicar y que muchas veces no alcanzaron a encontrar a Dios, hoy están alejados del camino. Y hoy su condición es 7 veces peor que la que tenían antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque les faltó un paso. Les faltó ese siguiente paso,
un encuentro personal con Dios. Y muchos nos justificamos y decimos, yo ya me arrepentí, ya restituí, ya vivo honradamente. ¿Qué mérito estás haciendo en eso? Es tu obligación como persona. Es tu obligación para con la sociedad, que no le robes, que no le mientas. ¿Sí? Creo que esa debería ser la obligación de todas las personas, tener buenos modales, inculcarle valores a sus hijos. Eso sería muy bueno, ¿no? Pero eso está dentro de los valores de las familias. No quiere decir que por eso ya seas cristiano. Tú lo que necesitas es un encuentro personal con Jesús. ¿Sí? Y si no lo alcanzas a tener, aún aunque te hayas arrepentido, te vas a perder eternamente. Y lo hemos visto, ejemplos. Mira, te pudiera hablar de más de 100 personas que hemos conocido así. Adultos y jóvenes. Y que hoy, tristemente, hoy, a grandes rasgos te voy a platicar esto. Hace 33 años que a mí la persona que a mí me habló de Dios, él y su esposa, una persona muy cercana, un familiar muy cercano, ¿sí? Me habló de Dios, vivía en santidad, vivía conforme a la palabra. Tú lo veías impecable por fuera, ¿sí? Hoy, a través de los años, yo he sacado la conclusión de que nunca tuve un encuentro personal con Dios. Hoy, en este día, está acusado de asesinato. Y hace meses, todavía semanas atrás, se decía cristiano. Y él tiene como 40 años conociendo la palabra de Dios. ¿Sí? Y digo, por su misericordia, a lo mejor somos fruto de ese mensaje que él dio a la gente. Mas, sin embargo, nunca dio ese siguiente paso. Nunca entendió la voluntad de Dios. Pero él está perdido. Y si no se arrepiente, se va a perder por la eternidad. ¿Sí? Vemos un último ejemplo, Romanos 5. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1 dice la bendita palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta persona, ya pasó por todas las etapas, pero fue dócil a la voz de Dios. ¿Sí? Siguió los pasos que le fue marcando la Escritura. Se arrepintió, confesó sus pecados, se apartó de ellos. Y hoy vive justificado. Justificado pues. ¿Por qué? Por la fe. Por la confianza que él tuvo en depositar toda su vida en Jesús. ¿Sí? Su fe en Cristo Jesús. No confía en lo que hace dentro de las iglesias. No confía en su fuerza, no confía en su conocimiento. Confía en Jesús como su Salvador. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? No es que sí conocemos mucho de la Escritura, tengo mucho. No. Es que cuando canto me transformo, levanto mis manos. No, no confía en esos rituales. No confía en las oraciones que algún día a lo mejor las hizo. Porque un día nosotros no conocimos directamente la palabra como es, lo conocimos en una religión, en una denominación. Y sí, a lo mejor hicimos la oración mágica de acepta a Jesús. Mas sin embargo, con el tiempo, Dios nos fue guiando, Dios nos fue dando esa dirección adecuada. ¿Sí? No confía en sus obras. ¿Sí? Él sabe que si él confía en Jesús, las obras que él va a hacer, Dios ya las tiene preparadas. O sea, en la manera en que tú vas a servir en un lugar
en la iglesia, en tu casa, en tu familia, Dios ya las tiene preparadas. Te va a dar el momento adecuado para que le hables a tu familiar, para que le hables a tu esposo, para que le hables a tu papá, a tu mamá. Te va a dar el momento adecuado. Solamente quiere que tú estés dispuesto a entender su voz. Esas obras surgen por sí solas, ¿sí? Y las vas a hacer no por obligación, las vas a hacer por amor. Las vas a hacer porque sabes que Jesús hizo mucho por ti. Y en agradecimiento a Él por lo que Él hizo. Por eso tú vas a hacer obras buenas. Para que la gente no te alabe a ti, alabe a Dios, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, esta persona no tiene dudas en su vida. Esta persona ahora está en paz con Dios y con Él mismo. Y sabe que pueden venir luchas, que pueden venir pruebas, que pueden venir enfermedades. Pero sabe una cosa, Dios está con él, está con esta persona. ¿Sí? Y lo más importante de todo, sabe una cosa, que si hoy Dios lo llama a cuenta, él, cuando esté en la presencia de Jesús, va a escuchar las siguientes palabras: entra, bendito de mi Padre, al gozo preparado por tu Señor. Y esa es una realidad, porque así lo dice la Escritura. San Juan 14, del 1 al 3, dice que fue a preparar lugar para que donde Él esté, tú estés. Siempre y cuando cumplas con los pasos que te marca la Escritura. ¿Sí? Porque Él tiene todo bajo control. ¿Sí? Si hoy Dios lo llama, si hoy Dios te llama, ten confianza. En la presencia de Dios vas a estar. Ahí te va a decir, ándale, entra, bendito de mi Padre. ¿Sí? Por cuanto escuchaste la voz de Dios, entra. Entonces, pues vemos 6 ejemplos que ojalá en alguno de ellos te hayas identificado y que sean el más importante. Que si hoy te llama Dios, pues te vayas con Él. Hoy vemos estos 6 ejemplos. ¿En cuál situación te encuentras? ¿Cuál es tu situación delante de Dios? ¿Has entendido la voluntad de Dios para tu vida? ¿Es esa tu situación? ¿Estás dormido? Pues Dios te dice hoy, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice. ¿Sí? ¿Estás interesado? Pues cualquiera que sea tu interés, Dios lo conoce. Solo atiende a la voz de Dios. No es que yo ya me desperté. Bueno, ¿qué te impide dar ese siguiente paso? Estás a buen tiempo, ¿sí? No estás tranquilo, ya te diste cuenta que tú necesitas dar el siguiente paso. Busca la ayuda adecuada. Acércate al hermano, a la hermana, busca la ayuda adecuada para que puedas seguir ese camino que te lleve a la vida eterna. ¿Sí? Ya te encuentras arrepentido, pero no has tenido ese encuentro personal con Dios. Busca ese encuentro. Busca hacer su voluntad. No es por buenas obras, no es por buena actitud. Cornelio, ya tenía todo. Mas sin embargo, Dios le mostró que le faltaba ese encuentro personal con Él. ¿Sí? Ya había hecho todo lo que humanamente se pudiera haber hecho, o ya había cumplido con a lo mejor con toda una religión, ya era el más indicado para estar al frente. Mas sin embargo, Dios le dice, todavía te falta, y te falta conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, pues ojalá y tú hayas entendido en qué situación estás. Ojalá y tú hayas entendido que el único que te puede llevar a la vida eterna es Cristo Jesús. No es la denominación, no es el lugar, ¿sí? Si tú ya estás arrepentido, tú ya encontraste esa paz, esa llenura de Dios, no te confíes tampoco.
Porque la Escritura dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mientras estemos en este cuerpo mortal, podemos caer. Dice la Escritura, que quiere estar firme, un día que no caiga. Entonces, sigamos a ese punto precioso, a ese objetivo precioso de un día estar en la presencia de Dios. Ojalá te hayas identificado con alguna persona y des ese siguiente paso que Dios te está demandando. Oremos a Dios, meditemos un momento y que sea Dios el que pues termine de explicarte lo que un servidor no pudo, que sea el Señor el que te hable claramente en qué situación te encuentres. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, ahora yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo le muestre claramente a cada persona en qué situación espiritual se encuentra. Padre amado, porque hemos visto que aún ya estando a punto de entrar al reino de Dios, a Felipe le faltaba algo. ¿Qué nos falta a cada uno de nosotros, Señor? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos está faltando para encontrar esa paz? Para entender esa palabra tuya, justificados pues por la fe. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer lo que nos corresponde a cada uno, Señor. Porque estamos seguros de que lo que nos falte, tú lo vas a hacer, Señor. Tú estás dispuesto a hacerlo siempre y cuando seamos sinceros contigo y con nosotros mismos. No queremos engañarnos, Señor. No queremos autoengañarnos, sino queremos hacer tu voluntad, amado Dios. Y por ello, Señor, solamente a través de la voz del Espíritu Santo pudiéramos entender lo que tú quieres de nosotros, lo que tú quieres de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tus escrituras, meditar en ellas. Y pues, amado Dios, ahora todo lo dejamos en tus manos, sabiendo que ahí, Señor Jesús, que ahí, amado Dios, están seguras todas nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dar testimonio de que te estamos conociendo a lo largo de esta semana, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, Señor, sobre todo en nuestras casas, Dios. Ayúdanos a hacer ese sermón predicado a cada día, Señor, ese ejemplo para los demás, para nuestras familias sobre todo. Padre, muchas gracias te damos, Señor.